Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Evangelio Expreso donde exploramos la sabiduría de las Escrituras y cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas hoy. Hola a todos. Esta semana las lecturas nos llevan en un viaje fascinante a través de temas de perdón, misericordia e incluso un poco de suspenso al estilo Antiguo Testamento. Me encanta. ¿Listos para esta profunda inmersión? Listísimo. Perfecto. Empezamos con una historia emocionante de David y el rey Saúl tomada del libro de Samuel. Ajá. David, perseguido por Saúl, tiene la oportunidad de vengarse, incluso acabar con su enemigo. Imagínate estar en la posición de David. ¿Qué harías tú? Wow, es una situación límite, ¿no? Saúl lo había perseguido sin descanso buscando su muerte. Sí, David tenía todas las razones para sentir odio y resentimiento. mente. Pero ¿y qué hace David? No te lo vas a creer. En vez de tomar la venganza, David muestra una increíble compasión. Mm. Toma la lanza y el jarro de agua de Saúl como prueba de que pudo haberlo matado, pero elige perdonarlo. Es una lección poderosa sobre el perdón, incluso cuando alguien te ha hecho daño. Lo que me fascina de esta historia es que David no solo perdona a Saúl por un sentido del deber, sino que parece realmente luchar con sus propios sentimientos de ira y venganza. Claro. Al final elige la misericordia no por debilidad, sino por una profunda convicción de que ese es el camino de Dios. Eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. No todos tenemos un rey persiguiéndonos, pero seguro que hemos experimentado la traición, el dolor, la injusticia. Hmm, ¿Cómo podemos, como David, elegir el perdón en lugar de la venganza? Es una pregunta difícil. Y creo que la clave está en recordar que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Una decisión que tomamos por nuestro propio bien para liberarnos de la carga del odio y el resentimiento. Tienes razón. Perdonar no significa olvidar o justificar el daño que nos han hecho, sino liberarnos de la amargura que nos ata al pasado. Exactamente. Y aquí es donde las palabras de San Pablo en su carta a los Corintios nos dan una perspectiva interesante. Él nos habla del primer Adán, el terrenal, y el último Adán, Jesús, el celestial. Nos recuerda que estamos llamados a ser como Jesús, a vivir con amor y compasión incluso cuando es difícil. ¿Y cómo conecta esto con la historia de David? ¿Qué nos está diciendo Pablo sobre cómo superar nuestra naturaleza humana? Tanto David como Jesús nos muestran que la misericordia, el perdón no son simplemente ideas abstractas, son acciones concretas que requieren una transformación interna. Mm. David, al perdonar a Saúl, se eleva por encima de sus instintos humanos. Jesús, al morir en la cruz por nosotros, nos muestra el máximo ejemplo de amor y perdón. Es decir, ambos nos muestran que la capacidad de perdonar viene de algo más grande que nosotros mismos, de una conexión con Dios. Exacto. Y esa conexión, esa transformación interna es lo que Pablo nos invita a buscar a través de Cristo. Ya. No se trata de ser perfectos, sino de luchar por vivir una vida más acorde con el amor y la misericordia de Dios. Y justo cuando pensamos que ya hemos absorbido suficiente sabiduría, llegamos al Evangelio de Lucas, donde Jesús nos da instrucciones aún más radicales: amar a nuestros enemigos, hacer el bien a quienes nos odian, incluso ofrecer la otra mejilla. Puede sonar difícil, ¿verdad? Uf, sí. Recuerdo la primera vez que leí ese pasaje me quedé pensando, ¿cómo es posible amar a alguien que te hace daño? Es un desafío enorme. Jesús no se anda con rodeos. Pero, ¿por qué crees que Jesús nos pide algo tan difícil? ¿Qué significa para ti amar a tus enemigos? Para mí no se trata de negar el dolor o la injusticia que hemos sufrido, sino de elegir no dejar que el odio nos domine. Ah. Es romper el ciclo de violencia y responder al mal con bien, aunque sea difícil. Esa es una perspectiva muy interesante. Entonces, se trata de cambiar nuestra forma de reaccionar ante el mal, de no dejar que nos defina. Exactamente. Y creo que ahí radica la verdadera fuerza, porque el odio y el resentimiento solo nos envenenan a nosotros mismos. Perdonar, por otro lado, nos libera para vivir en paz. Es verdad. Pero Jesús no solo nos pide que amemos a nuestros enemigos, también nos ofrece una razón poderosa para hacerlo. Seremos hijos del Altísimo. Esa es la clave. La misericordia no es solo un deber. Es una invitación a participar en la naturaleza divina, a reflejar el amor de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. ¿Te das cuenta de la conexión entre las tres lecturas, desde David perdonando a Saúl a San Pablo, hablando de la transformación a través de Cristo, hasta las palabras desafiantes de Jesús? Todo apunta a una vida de amor y perdón radical. Sí. No se trata de ser débiles, sino de reflejar el amor de Dios en un mundo que a veces lo necesita desesperadamente. Es impresionante cómo las lecturas de esta semana se complementan, ¿no? Y nos dejan con mucho que reflexionar. Totalmente. Y hablando de reflexionar, me gustaría preguntarte, ¿Cómo estas enseñanzas tan profundas sobre el perdón y la misericordia se traducen en tu vida diaria?
Porque seamos sinceros, a veces estas ideas pueden parecer un poco utópicas, ¿no te parece? Totalmente. Es fácil hablar de amar a tus enemigos en teoría, pero en la práctica, cuando te enfrentas a situaciones difíciles, la cosa cambia. Claro, es un proceso, un camino que recorremos día a día. Ujú. No se trata de negar nuestros sentimientos. Es normal sentir enojo, frustración, incluso dolor cuando alguien nos lastima. Exacto. Y a veces esas personas que nos hacen la vida difícil son las que están más cerca de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar la misericordia, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares? Las relaciones familiares pueden ser un campo minado, ¿verdad? ¿Ya? Pero ahí es donde la misericordia se vuelve aún más crucial. Imagina que tienes un familiar que siempre te critica o te hace sentir mal. ¿Cómo reaccionas normalmente ante esa persona? Pues, si te soy sincera, a veces me cuesta mucho ser paciente. Me dan ganas de defenderme, de devolverle el golpe, por así decirlo. Es comprensible. Pero ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar con enojo intentaras comprender por qué esa persona actúa de esa manera? Tal vez está pasando por un momento difícil o tal vez esa es su forma de expresar cariño, aunque sea de una manera torpe. Nunca lo había pensado así. Cambiar la perspectiva, intentar ver las cosas desde el punto de vista del otro. Eso podría ayudar a manejar la situación de otra manera. Exacto. No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de intentar comprenderlo para poder responder con compasión en lugar de con ira. ¿Y eso cómo se traduce en acciones concretas? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, si un familiar me dice algo hiriente? Podrías intentar hablar con esa persona desde la calma, expresarle cómo te sientes sin atacarla. A veces un simple me duele cuando me dices eso puede ser más efectivo que una respuesta agresiva. Es verdad. A veces nos dejamos llevar por la emoción del momento y terminamos diciendo cosas de las que luego nos arrepentimos. Claro, somos humanos. Y recuerda, la misericordia no es solo para los demás, también es para nosotros mismos. Si cometemos un error, si reaccionamos mal, podemos perdonarnos a nosotros mismos y aprender de la experiencia. Tienes razón. Es un proceso de aprendizaje constante. Y hablando de aprender, ¿qué me dices de las relaciones laborales? A veces tenemos que lidiar con compañeros de trabajo difíciles, jefes exigentes. ¿Cómo podemos aplicar la misericordia en ese ambiente? Hoy el trabajo, otro campo de batalla a veces, Ya. ¿verdad? Pero ahí también podemos encontrar oportunidades para practicar la misericordia. Por ejemplo, Ya. imagina que tienes un compañero de trabajo que siempre llega tarde y te deja con más trabajo. Conozco a alguien así. Me desespera su falta de responsabilidad. En lugar de acumular resentimiento, podrías intentar hablar con él de manera constructiva, expresarle tu preocupación y buscar una solución juntos. Quizás no se da cuenta del impacto que tiene su comportamiento en los demás. Tienes razón. A veces un simple diálogo puede aclarar malentendidos y mejorar la situación. Y si la situación no mejora, recuerda que la misericordia no significa ser un felpudo. Puedes poner límites, defender tus derechos sin dejar de tratar a la otra persona con respeto. Es un equilibrio delicado, pero creo que es posible. Y ya que hablamos de respeto, ¿qué pasa con las personas que no conocemos? ¿Cómo podemos extender la misericordia a aquellos que no forman parte de nuestro círculo cercano? Esa es una pregunta importante. La misericordia no tiene fronteras. Piensa en todas las personas que sufren en el mundo, las víctimas de la guerra, la pobreza, la injusticia. Es abrumador pensar en la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. ¿Qué puedo hacer yo como individuo para marcar la diferencia? Hay muchas maneras de practicar la misericordia a gran escala. Puedes apoyar a organizaciones que trabajan para aliviar el sufrimiento de los demás, puedes donar tu tiempo o recursos, puedes levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Es verdad. A veces pensamos que nuestras acciones individuales no tienen impacto, pero cada pequeño acto de bondad cuenta. Exacto. Y recuerda, la misericordia no se trata solo de grandes gestos, sino de las pequeñas cosas que hacemos día a día. Una sonrisa a un desconocido, una palabra amable a alguien que está pasando por un mal momento, una ayuda a alguien que la necesita. Es cierto, cada gesto cuenta. Y hablando de gestos, ¿qué te parece si en la siguiente parte de este deep dive exploramos cómo la misericordia no solo nos transforma a nosotros mismos, sino que también tiene el poder de cambiar el mundo que nos rodea? Me parece una excelente idea, Ajá. porque como dijo alguien alguna vez, la misericordia es la llave que abre el corazón de Dios y el corazón del hombre. Nos vemos en la tercera parte. Y estamos de vuelta en Evangelio Expreso. Hemos estado explorando a fondo el perdón y la misericordia desde las historias del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas directas de Jesús. Así es. Pero ahora me gustaría que ampliemos aún más nuestra perspectiva. Si la misericordia puede transformar nuestras vidas individuales, puede también transformar el mundo entero. ¿Qué piensas? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? A veces cuando vemos las noticias y nos enfrentamos a la realidad del mundo con tanta injusticia, violencia y sufrimiento, es fácil perder la esperanza. Totalmente. Ante problemas tan grandes uno se siente pequeño e impotente. ¿Cómo puede la misericordia, que a veces parece un concepto tan personal e íntimo, tener un impacto real en un mundo tan complejo?
Creo que la clave está en entender que la misericordia no es solo un sentimiento, sino una fuerza activa, una energía que puede transformar realidades. Recuerda lo que vimos en la historia de David. Un simple acto de misericordia al perdonar a Saúl cambió el curso de la historia de Israel. Es verdad. Y si lo pensamos bien, la historia está llena de ejemplos de personas que con pequeños actos de compasión han logrado grandes cambios. Piensa en figuras como la Madre Teresa, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela. Exactamente. Ellos entendieron que la misericordia no se limita a las relaciones personales, sino que puede ser una fuerza motriz para la transformación social. No se trata solo de perdonar a alguien que nos ha ofendido, sino de luchar contra la injusticia, de defender a los oprimidos, de construir un mundo más justo y equitativo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, en nuestra vida diaria, ser parte de ese cambio? A veces me siento abrumado por la magnitud de los problemas del mundo y no sé por dónde empezar. Es normal sentirse así. Pero recuerda que la misericordia no se trata de hacer grandes hazañas, sino de dar pequeños pasos de sembrar semillas de compasión en nuestro entorno. ¿Qué tipo de semillas, por ejemplo? Dame algunas ideas concretas para que nuestros oyentes puedan poner en práctica la misericordia en su día a día. Claro que sí. Piensa en las personas que te rodean en tu comunidad. Hay alguien que necesita ayuda, una palabra de aliento, un gesto de solidaridad. Tal vez un vecino que está pasando por un momento difícil, un compañero de trabajo que se siente solo, un familiar que necesita apoyo. A veces nos enfocamos tanto en nuestros propios problemas que nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor. Exacto. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de estar atentos a las necesidades de los demás y ofrecer lo que podamos, aunque sea un pequeño gesto. Una sonrisa, una llamada telefónica, una ayuda con las compras, pequeñas acciones que pueden marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Es verdad, a veces un simple acto de amabilidad puede cambiarle el día a una persona. Y no olvidemos el poder de la oración. Podemos rezar por la paz en el mundo, por las víctimas de la violencia, por los que sufren injusticias. La oración es una forma poderosa de extender la misericordia a todos los rincones del planeta. Es cierto, a veces sentimos que no podemos hacer nada para cambiar el mundo, pero la oración nos conecta con una fuerza superior, nos da esperanza y nos ayuda a mantener la fe en un futuro mejor. Y recuerda, la misericordia no es solo un deber, es un regalo. Un regalo que nos transforma a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Cuando practicamos la misericordia, nos abrimos a la gracia de Dios y nos convertimos en instrumentos de su amor. Qué hermosas palabras para cerrar nuestra profunda inmersión en el tema de la misericordia. Espero que esta conversación te haya inspirado a llevar la misericordia a tu vida y al mundo que te rodea. Así es. Recordemos que la misericordia no es una opción, es una llamada a vivir el Evangelio en toda su plenitud. Que la gracia de Dios te acompañe en este camino de amor y compasión. No te olvides de seguir nuestro podcast Evangelio Expreso, darle me gusta a este episodio, comentar y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.